Bueno, bienvenidos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al ciclo de encuentros de Derecho de la Universidad de San Andrés. Yo soy María de Lourdes Vázquez, soy la directora del Departamento de Derecho y también dirijo una maestría en la universidad, que es la Maestría de Propiedad Intelectual e Innovación. Hoy estamos muy contentos de poder seguir con nuestro ciclo de webinars y hoy tenemos este webinar de un tema tan actual que se titula FinTech, Digitalización y Derecho, las últimas novedades frente a la pandemia. Hoy contamos con la presencia de dos de nuestros profesores muy estimados, muy respetados. Son Pablo Palazzi, que ustedes lo conocen, que es socio de Allende Ivrea, es además codirector del Centro de Estudios de Internet y Sociedad del CETIS, nuestro centro. Pablo es realmente muy amigo de nuestra casa, tiene una larga trayectoria en estos temas, como es, y es magíster de Fordham y autor de numerosos trabajos y libros. Que ya vamos a hablar de eso en un momento. También contamos hoy con Santiago Mora, que es socio en GPG Advisory Partners, y es profesor en varios de nuestros programas, en la maestría de Derecho Empresario y también en algunos de los programas del CETIS. Les quería contar justamente del libro. Bueno, ellos el año pasado, estos dos profesores compilaron esta excelente obra colectiva, FinTech, Aspectos Legales. Tiene 2 tomos y la verdad es que tiene aportes de altísimo nivel y me parece que sería súper interesante para cualquiera de ustedes que están interesados en estos temas para profundizar. Yo personalmente me traje este tomo 2 a casa, que es el que trata temas más de criptomonedas y blockchain, que es lo que estoy tratando de entender un poco mejor ahora. Les quería contar, bueno, hoy lo que vamos a estar haciendo es un webinar en principio de 1 hora, a veces nos pasamos un poco, pero ellos, los oradores, los expositores van a estar exponiendo sobre estos temas de digitalización y fintech, cubren muchos temas, por ejemplo, la digitalización, los trámites digitales, la contratación electrónica, la firma digital, tan importante. También van a estar hablando de las medidas adoptadas este año y sobre todo a partir de la cuarentena y muchos temas más. Vamos a darles no como en otras de nuestros encuentros que hemos hecho una parte, digamos, un expositor 15 y después otro expositor 15 minutos. La verdad es que los doctores han decidido hacer esto de una manera bastante interesante, que es conversando, como digamos, alternando un poco contenidos y precisiones. Así que en principio van a estar hablando los dos durante aproximadamente 30 minutos, calculamos. Y después vamos a abrir el panel a preguntas, ¿no? Bueno, ahora lo que podemos hacer es que vamos a estar escuchando a los profesores sin sacarles más tiempo. Pablo, así que te dejo comenzar, Pablo y Santiago. Gracias, María, por la introducción y gracias a la Facultad de Derecho por la invitación a Santiago y a mí a hablar de FinTech, digitalización y Derecho. Bueno, nosotros ahí vamos a contar un poco de qué trataba el libro, pero vos ya lo contaste. Como todos saben, con Santiago armamos un libro de temas legales de FinTech, que en realidad es una compilación de diversos autores. Un poco es una compilación porque demuestra que el tema es tan amplio que no lo puede escribir una sola persona. Hay temas de regulación bancaria, regulación financiera, temas contractuales, temas de contratación online, temas de derecho de Internet, temas penales, temas civiles, temas de protección de datos, temas de ciberseguridad, de impuestos, de arbitraje. Entonces es un tema tan amplio que la idea fue juntar a gente que estaba en el mercado ya escribiendo con estos temas de cripto, y salió esta obra de 2 tomos de 800 páginas que escriben muchos autores argentinos y algunos latinoamericanos. Y a su vez Santiago dicta, como vos bien dijiste, María, la materia FinTech en la maestría de Derecho Empresario y en el programa de Derecho de Internet del CETIS, que ya va por su 5º año. Justo comienza mañana la materia, así que si se quieren anotar todavía hay tiempo. Y son 4 clases muy interesantes. Pero bueno, un poco, a ver, queríamos con Santiago empezar un poco contando cosas básicas, y vamos a ir muy rápido porque hay un montón de temas, ¿no?
Santiago, no recuerdo si vos o yo hablabas de FinTech, que se entiende por No, arranco en esta primer filmina, Vale. yo hago la primera aclaración y vos las siguientes. Gracias a todos por la invitación y por participar, como bien dijo Pablo. Arrancamos rápido por el tiempo que tenemos, así lo aprovechamos lo más posible. FinTech, para contextualizar la charla, lo que vamos a hablar hoy, es una referencia un poco difícil de cubrir porque por lo novedosa que es, no está del todo delimitado el contexto, entonces hay cuestiones que no se termina de entender si están adentro o afuera de la materia. Básicamente hay una interpretación, una definición amplia que algunos toman, que la contextualizan como toda utilización de tecnología y la innovación para el diseño, el ofrecimiento y la prestación de servicios financieros. Es una concepción amplia porque incluye no solo las empresas nuevas que con la tecnología compiten a los bancos en algunos de los verticales de los bancos, sino que también incluyen a los bancos, y no solo los bancos digitales, sino que a todos los bancos, porque en definitiva todos los bancos utilizan tecnología. Y no solo a ellos dos, a estos dos primeros actores, sino también a los proveedores de tecnología de todos aquellos. Con lo cual, si interpretamos FinTech como esto, es como que abarca un montón de actividades de un montón de personas que caen en la materia. Hay una segunda interpretación, más restringida, que critica la anterior por decir que no se puede interpretar que todo el uso de la tecnología en la prestación de servicios financieros es FinTech, porque el sector financiero viene hace décadas usando tecnología y la referencia a FinTech es más bien reciente. Entonces, esta segunda interpretación básicamente se refiere a una última evolución tecnológica que es utilizada por las empresas distintas a los bancos para competir a los bancos. Entonces contextualiza o identifica como actores de la materia a estos últimos. No lo digo como para que lo definamos acá, no es algo que se pueda resolver votando, pero es para que tengamos en cuenta cuando leemos y cuando en esta misma charla y en la bibliografía, en los libros, en las clases, no todo el mundo habla de lo mismo o de las mismas personas cuando habla de empresas fintech. Nosotros acá, cuando hablemos de empresas fintech, hablamos de las empresas que compiten en los bancos, pero no por eso queremos excluir a un montón de negocios que están haciendo los bancos para defenderse en la competencia. Esto para comenzar, como aclaración. Pablo, si querés las siguientes. Sí, bueno, y entonces, ¿qué se entiende por digitalizar, no? Un poco no solamente los bancos y los servicios bancarios y bursátiles usan tecnología, todo el mundo la usa en todas las áreas, con lo cual el problema de la digitalización aparece frente al derecho, ¿no? Empezamos a usar documentos digitalizados, los que tenemos en papel los digitalizamos y los escaneamos, cuál es el original, cuál es la copia, empiezan a aparecer un montón de dudas acerca del mundo digital y cómo lo regulamos, ¿no? Porque el derecho siempre siempre está a la sala de la tecnología y a su vez nuestro derecho, sobre todo el derecho continental por oposición al common law, es mucho más formalista, y ese formalismo, las formas, hacen que todo sea más difícil de probar y de digitalizar, porque tenemos no solamente formas como requisitos para que un acto sea válido, sino tenemos el chip mental de las formas, ¿no? Digamos, los juristas y la gente, ¿no? Entonces, es un problema ese, ¿no? El tema de digitalizar, porque desde hace 20, 30 años, la ley de firma digital tiene 20 años, estamos con problemas para entender y aplicar el derecho a lo que es de la digitalización. Y esto se agrava con la pandemia. ¿Por qué? Porque en la pandemia estamos todos encerrados, pero tenemos que seguir operando y tenemos que seguir contratando, firmando, etc. Entonces empiezan a aparecer, lo vamos a ver más adelante, un montón de situaciones donde se empiezan a flexibilizar normas como reuniones de societarios a distancia, o que yo pueda hacer contratos sin los recaudos y formas que tienen tradicionalmente, actas notariales a distancia, para que todo pueda seguir funcionando, ¿no? Y esta flexibilización, nuestra crítica es parcial por el momento y para mí tendría que ser más abierta, ¿no? Y entonces la gran pregunta es, ¿se puede contratar online? Sí, siempre se pudo contratar online, ¿no? El Código Civil nuevo del 2015 dice en un montón de artículos que los consumidores pueden contratar online, etc. Los consumidores contrataron online 20 años antes y lo siguen haciendo. Yo recuerdo mi primer compra en Amazon la hice en el 99 o en el 98, creo. Y no necesitaba una ley que me habilite a contratar por online. El gran problema es cómo pruebo que contraté online, ¿no? Y acá aparece todo el tema de la firma digital, la firma electrónica, cómo firmo digitalmente, ¿no? Y todo eso tiene un costado legal y un costado práctico, ¿no? Al mismo tiempo, el Estado se va digitalizando, entonces aparecen los trámites digitales y el sistema, el Estado crea un gobierno electrónico a través del cual los ciudadanos interfacean con la administración pública, presento mis declaraciones juradas online, hago trámites online para cambiar la titularidad del automotor del auto, o para hacer otras cosas, y todo eso requiere pruebas, ¿no?
Entonces aparece el concepto de documento digital o documento electrónico, que es un documento en soporte papel, ¿no? Y aparece la ley de firma digital, que dice que es posible firmar usando un no papel, sino un documento o un soporte electrónico. Esto está en el artículo 6 de la ley de firma digital, y esto un poco es porque cuando armamos la ley de firma digital, copiamos lo que era entonces la Directiva Europea de Firma Electrónica, que tenía normas que buscaban derribar los criterios existentes, ¿no? La gran pregunta era, tenemos 80, ustedes imagínense el año 1998, 99, 97, discutiendo el proyecto de firma digital. Uno buscaba en el Código Civil, de aquel entonces, Código de Comercio y miles de normas anexas, y había miles de normas que decían hay que tener un documento de papel. Entonces, ¿cómo hacíamos? ¿Qué hacíamos? ¿Derogamos todas esas normas? No, era imposible. Pusimos una norma, copiándola, esto no lo inventamos nosotros, es copia de los europeos, que dice que cuando tengo un documento digital, también se satisface el requisito de escritura. Esta norma general es tan general que con esto alcanzaría. Pero vamos a ver que, lamentablemente, somos hijos de rigor y de la regulación y constantemente estamos sacando nuevas normas para decir, puedo hacer una asamblea societaria a distancia, puedo sacar una receta electrónica a distancia, puedo hacer... Todo el tiempo estamos regulando cada acto que hacemos con una norma adicional. Y un poco mi primera idea que tiro es, con la ley de firma digital debería alcanzar. ¿Santiago? Bien, ahora la filmina que sigue es la de firma digital, y después de esto hay una de firma electrónica. Para resumir rápidamente los dos conceptos, o arrancar hablando de los dos, tanto la firma digital como la firma electrónica derivan de aplicar una clave a un documento digital. Ya sea que la clave la utilizo para generar el documento digital del que hablaba Pablo, o si la clave la utilizo para impactar en un documento digital ya creado, encriptarlo, o si la clave la utilizo para entrar a una plataforma para ordenar transacciones o hacer cosas que quedan registradas como documentos digitales. Entonces, en ambos casos, firma digital y firma electrónica son la derivación de claves en documentos. Cuando estamos ante una firma digital y cuando estamos ante una firma electrónica, va a depender de qué tipo de clave estoy utilizando. Para que la clave derive en una firma digital, tiene que ser una clave muy específica, muy robusta, cuyas iniciales habrán leído en muchos lugares, son PKI. Cuando ustedes ven las iniciales PKI, son las iniciales de un sistema que se llama Public Key Infrastructure. A los cordobeses nos cuesta muchísimo decir infrastructure. El inglés cordobés es todo una ciencia. PKI es un sistema especial de claves que tiene en consideración, para resumirlo, tres cosas. Lo podemos resumir conceptualmente con tres elementos. Primero, usa criptografía asimétrica de clave pública. Criptografía asimétrica es el mismo sistema que usa las criptomonedas, por eso se llaman así. Es cuando se generan dos claves vinculadas entre sí, pero distintas. Ellas se reconocen, pero no se conocen. Con una no puedes deducir la otra. ¿Cómo se utiliza la criptografía asimétrica acá? Bueno, una clave la mantengo en privado y la uso para firmar o para encriptar un documento, y la otra clave que se hace pública la utilizan todos los demás para desencriptar o validar la firma. Entonces, esto da mucha seguridad porque nadie en teoría puede firmar con mi clave porque solo yo la tengo. Es prácticamente imposible de adivinarla o deducirla o de copiarla. Luego tiene otro elemento más, que es que deja marcas si alguien o algo hubiese modificado el documento después de que yo lo firmé. Eso también genera mucha seguridad, si bien no evita que alguien lo modifique, pero sí detecta si alguien lo hubiese hecho. Entonces también limita, como lo anterior limitaba que yo me haga el distraído y dijera, no, esta no es mi firma, porque solo yo tenía la forma de firmar, esta segunda cuestión también restringe mi capacidad después de desconocer la firma, porque yo acá tampoco puedo decir, esto no es lo que yo firmé, porque si alguien hubiese modificado lo que yo firmé, hubiese quedado una marca. Entonces, es robusta y es segura desde ese punto de vista, que da herramientas al que recibe algo firmado, da herramientas para defenderse si yo después quiero rechazar la autoría o la integridad. Y además se suma un tercer elemento, que participan terceros de confianza que dan fe que esas claves me pertenecen. Esto para reforzar todavía el tema de la identidad, de la autoría, que yo después no pueda decir, no, estas claves ni siquiera son las mías, porque va a haber un tercero de confianza que va a dar fe, va a emitir un certificado digital que diga que estas claves me pertenecen. Para que la firma digital, para que el PKI derive en firma digital,
La única particularidad que hay que tener en cuenta es que no cualquier tercero de confianza tiene que haber intervenido. En Argentina, para que PKI derive en firma digital, tiene que haber intervenido un tercero de confianza licenciado, un certificador licenciado, es decir, un tercero de confianza autorizado por el Estado. O sea, si yo emito certificados diciendo que fulanito tiene tal clave o menganito tiene tal otra, eso no va a ser suficiente. Tiene que ser alguien que el Estado le haya dado esta confianza de dar fe de esto. ¿Qué dice la ley sobre firma? Bueno, esto básicamente, para resumirlo, cómo se genera una firma digital. Es el uso de una clave, no cualquier clave. ¿Y qué efectos tiene? Bueno, el artículo 3 dice que cuando la ley requiere una firma manuscrita u hológrafa, ese requisito puede ser satisfecho con firma digital. Es decir, si yo quería hacer algo en Internet que antes yo hacía en el mundo físico, pero en el Código Civil Comercial me pedían como requisito de forma para ese acto jurídico una firma hológrafa, yo hasta que esto no se dictó, yo no tenía la posibilidad de digitalizarlo, de hacerlo en el mundo virtual. A partir de esto tuve esa posibilidad, por eso es tan importante. Como dice Pablo, esto modifica todo el derecho de fondo. En vez de ir modificando uno a uno todos los artículos del Código Civil en ese momento, o de las leyes, o de lo que sea, con este solo artículo se modifican, de hecho, todo lo anterior. Pero, hay que decir, la firma digital en realidad tiene mejores efectos que la firma hológrafa. No obstante, el artículo 3 dice que es equivalente a la hológrafa, el artículo 7 dice que la firma digital tiene presunción de autoría, y el artículo 8 dice que tiene presunciones de integridad. Con lo cual, esas presunciones que la firma hológrafa, la firma manuscrita simple no tiene. Si yo quiero hacer un juicio por un contrato incumplido, lo que sea, lo primero que voy a tener que hacer, si desconoce la firma, hacer una pericia caligráfica. Acá hay presunciones de autoría e integridad que lo acercan más que una firma hológrafa, lo acercan a una firma hológrafa certificada. Eso generó un problema el año pasado, con lo cual no me voy a meter, después podemos hacer doble clic si quieren las preguntas. Pablo, la filmina siguiente habla de firma electrónica. Entonces, ¿qué es la firma electrónica? Dije que arranqué hablando de que tanto la firma digital como la electrónica eran el producto de la utilización de claves sobre documentos digitales. Y después expliqué qué tipo de clave derivaba en firmas digitales. Bueno, el resto de las claves, para resumirlo, el resto de las claves que se apliquen sobre documentos digitales van a generar firmas electrónicas. Es un concepto residual. Es como que casi todo lo que no sea firma digital, utilizando claves y en documentos digitales, va a ser firma electrónica. Estamos rodeados y utilizamos todo el tiempo firmas electrónicas. Usamos firmas digitales cuando cliqueamos acepto en un términos y condiciones, cuando entramos en el cajero automático del banco para enviar, para retirar dinero o hacer una transferencia desde allí, cuando accedemos al mail para mandar un mail, todo el tiempo estamos firmando electrónicamente. Todo eso que queda, documentos digitales quedan firmados electrónicamente. ¿Qué efectos tiene el documento digital firmado electrónicamente? La ley no dice si es equivalente a hológrafa o no. La doctrina mayoritaria hoy entiende que no lo es, por más que está sujeto a discusión. Hay muchos autores muy prestigiosos que sostienen que sí lo es. Acá impactó el Código Civil y Comercial, el artículo 288, como está redactado, como para inclinar la discusión para el lado que hoy está negando la equivalencia. Y con relación a la autoría de integridad, no le otorga presunciones de autoría de integridad a la ley, porque hay tantas firmas electrónicas y tantas tecnologías involucradas, que hay algunas que son robustas y otras que son muy, muy, muy malas. Entonces, mal podría la ley darle presunción de autoría e integridad, como se la da a la firma digital, a una tecnología que no se la merece, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que dice la ley es que en caso de ser desconocida la firma electrónica, corresponde a quien le invoca acreditar su validez. Entonces, si uno es un banco, o es un mercado, es una billetera digital, o lo que sea, y el usuario de uno generó registros con firmas electrónicas, y después el usuario de uno rechaza ese registro, dice yo no fui, o este no es el registro que yo generé, alguien lo modificó, va a pesar sobre mis espaldas el acreditar que sí lo es. O sea, la carga de la prueba la voy a tener yo. Pablo, creo que ya podemos pasar a la otra Sí. filmina, y te paso la posta. Okay. Bueno, y entonces, ya yendo directamente al tema de FinTech, digamos que el tema FinTech aparece porque, digamos, los bancos y las entidades no financieras empiezan a hacer operaciones y transacciones y buscan hacer todo digital,
Y bueno, ¿y qué postura toman los reguladores? Hay países donde los reguladores han abrazado el mundo fintech como una nueva oportunidad de generar negocios y sobre todo de generar competencia, ¿no? El mejor ejemplo es Inglaterra, ¿no? Que tiene un estudio bastante extenso que empezó con la Autoridad de Defensa de la Competencia, que vio que la gente no cambiaba de bancos y tenía siempre su mismo banco y que había poca oferta, y bueno, y había un tema de oferta y demanda en el mercado, y después de eso empezó a empujar para que haya más apertura en el mundo financiero y aparece el concepto de Open Banking, que es tiene miles de interpretaciones, pero básicamente Open Banking quiere decir que una fintech puede interfacear con un banco y funcionar a través de un banco, porque básicamente los que tienen el dinero son los bancos, y las fintech son los que tienen medios para tratar ese dinero, para transferirlo, para operar, para invertirlo, para ver en un panel de control varias cuentas bancarias de distintos bancos. Y bueno, empieza a aparecer en Inglaterra el concepto de Open Banking y el concepto de Sandbox, que es un concepto de no regulación, sino de dejar jugar. Un poco Sandbox es el arenero, ¿no? Y los chicos cuando van al arenero juegan y pueden caminar sin temor a golpearse, porque una cosa que se cae en el pavimento y otra cosa que se caiga en la arena y se vuelve a levantar y sigue caminando, mientras tanto los papás lo observan y van corrigiendo cosas, y si hace algo mal, bueno, ven. Acá también un poco la idea es, en un ambiente regulatorio custodiado, dejar operar a la fintech por un tiempo, y todo esto tiene posiciones contradictorias porque en el sector público cada agencia tiene su propia función, ¿no? Tenemos la UIF, que quiere que no laven dinero. Tenemos la FIC, que quiere que se paguen impuestos. Tenemos la CNB, que quiere que no se haga oferta pública de valores y se estafa a los consumidores. Tenemos el BCRA, que lo que quiere es que la gente tenga el dinero y que quien intermedia financieramente sean aquellos autorizados y con licencia para hacerlo. Entonces todos estos reguladores son celosos de sus funciones y no miran con mucho recelo a la fintech, que ustedes imagínense, yo por ejemplo tengo una fintech, tengo una wallet, una billetera electrónica o un exchange que permito que agarro 15.000 pesos, los pongo ahí, salen del sector bancario, entran a la billetera van al blockchain y desaparecen y se transforman en no sé cuántos bitcoins, en 0,5 bitcoins, y bueno, y el regulador quiere saber dónde está, quiere saber si pagan impuestos, dónde está, si pago ganancias. Si yo lo tengo en la cuenta bancaria, automáticamente está en el sistema. Si lo transformo en una criptomoneda, uno sabe dónde está, en qué parte del mundo. Yo lo puedo girar instantáneamente, aprieto un botón y gira instantáneamente sin tener que tener los bancos que intervengan en la transferencia de fondos. No hay fees, no hay comisiones. Entonces, toda esta tecnología fintech, y no me quiero meter en cripto porque no terminamos más, provoca miedos en el regulador y hace que cada uno diga, bueno, y pongo como ejemplo Argentina, primera norma que se aprueba en Argentina sobre Bitcoin, una nota de la UIF que no tenía ningún efecto vinculante, que decía, ojo con los Bitcoin, ojo, si van a abrir cuentas, ojo con los Bitcoin que se pueden usar para cometer delitos, y sí se usan para cometer delitos, pero el efectivo también se usa para cometer delitos. Entonces, y era una cosa que el regulador como que le tenía miedo, ¿no? Y entonces, está todo este debate de fintech, cómo lo regulamos, porque cada regulador quiere ver sus propias cosas, ¿no? Y incluso en la industria tampoco hay una regulación. Algunos dicen hay que regular otras cosas y otras no. Y a su vez, existen distintas verticales de negocios con sus propios regímenes normativos separados. Una cosa es que yo haga transferencia de fondos, otra cosa es que yo preste dinero, otra cosa es que yo recolecte dinero del público para invertirlo en un proyecto. Entonces cada uno tiene su régimen legal con sus propias limitaciones, necesidades y riesgos, ¿no? Entonces todo esto hace que fintech sea complejo de regular. Santiago, ¿querés decir algo más? Dale, sí, menciono un poco del vertical de créditos, pásame la filmina, Pablo, para dar una idea de la complejidad que dice Pablo. O sea, en general es complejo y cada vertical llamamos es una categorización, separamos los negocios fintech por verticales en función de lo que tengan en común. Si es un negocio que es fintech, que sirve para que los usuarios del sistema se realicen pagos entre sí, lo ponemos en este vertical. Si sirve para que los usuarios se financien, lo ponemos en el vertical de créditos, que es la filmina siguiente. Y así hay un montón de formas de agruparlos. Acá vamos a mencionar los dos verticales más importantes. Y dentro de cada vertical, además, hay un montón de negocios. El vertical de pagos es especialmente complejo, el crédito también, porque hay un montón de negocios en este vertical. No es que cada vertical tiene una única forma de manifestarse y de expresarse. Acá en el vertical de pagos, yo personalmente utilizo esta clasificación que figura en el puntito A,
que habla de sistemas de prepago, pago instantáneo y postpago. Es una clasificación que de las muchas que se pueden utilizar, pero a mí me sirve como para encuadrar cualquier negocio novedoso o idea que aparece. En principio, una primera aproximación, aunque no suficiente, es ubicarlo en una de estas tres categorías. Los sistemas de prepago son los sistemas en los cuales los usuarios le entregan al administrador del sistema dinero para afectarlo a pagos de productos y servicios que va a realizar en el futuro. En esta categoría de sistemas de prepago entran lo que en Europa se llama dinero electrónico y ahora acá se lo llama PSP, que ofrecen cuentas de pago, porque uno carga dinero en cuentas y la deja ahí para usarlo después. Son los PayPal de este mundo, los Mercado Pago, las tarjetas Monedero, las tarjetas SUBE también, entre otras cosas. Pago instantáneo, el usuario entrega dinero en efectivo al administrador del sistema para afectarlo a pagos de bienes y servicios que adquiere en ese mismo instante. Por ejemplo, la tarjeta de débito. La tarjeta de débito, el usuario se desprende de dinero. ¿Cómo? Alguien habló. Y el sistema de postpago, el usuario entrega dinero al administrador del sistema para afectarlo a pagos de bienes o servicios que adquirió en el pasado. Por ejemplo, el sistema de tarjeta de crédito. Esta es una primera aproximación, les decía que es útil para arrancar a analizar un sistema, pero no es suficiente, porque la verdad es que hay complejidades adicionales. Por ejemplo, un mismo negocio muchas veces puede pivotear entre distintas categorías. Por ejemplo, vamos al caso más simple, la tarjeta SUBE. La tarjeta SUBE es un sistema de prepago, una tarjeta electrónica, un monedero electrónico de prepago, pero no obstante, si ustedes han utilizado tarjeta SUBE, saben que en un momento, si se quedan sin saldo, pueden seguir viajando porque el sistema les da crédito. Bueno, en ese caso, salta a otra categoría. Además, los sistemas de distintas categorías se vinculan fuertemente entre sí. Por ejemplo, las billeteras digitales de prepago, los Mercado Pago, los Walai y demás, generalmente prevén que la carga de dinero, lo que se llama el cash-in, se haga con otro medio de pago, con tarjetas de crédito, con transferencias electrónicas de fondos y demás. Entonces, en ese contexto, pueden pasar un montón de cosas. Por ejemplo, la billetera puede funcionar como lo que se llama agregador, facilitador o agrupador de pagos. Por ejemplo, si yo tuviese una florería en la peatonal y todo el mundo pasa y me quiere pagar con tarjeta y yo le digo, mira, no puedo cobrarte con tarjeta porque he ido a Visa varias veces y no me dan de alta porque no tengo los papeles suficientes. Una forma de solucionar ese problema es generarme una billetera de Mercado Pago, perdón que le estoy haciendo el chivo a Mercado Pago, y cada vez que venga alguien que me quiera pagar con tarjeta, yo le puedo contestar, sí, ¿sabes qué? Cargame mi billetera digital. Pero yo no se lo diría así, le diría, pagame con QR, porque el usuario no tiene por qué saber que en definitiva lo que está haciendo es cargándome la billetera, y desde la cabeza del usuario está pagándome con tarjeta de crédito, y desde la cabeza del pagado está cobrando con su billetera. Digo, esto es uno de los ejemplos de cómo se vinculan los negocios de las distintas categorías, y esto genera desafíos especiales, que por ejemplo los competidores de alguna manera tienen que también colaborar, porque si Visa le dijese a Mercado Pago o a cualquiera que quiere funcionar como agregador, yo no quiero que mis usuarios carguen, no te tomo como comercio adherido, la verdad que lo está condenando al fracaso, básicamente. Además, se dice que en un mismo negocio puede haber subnegocios y mercados. Este es todo un tema que tiene especial injerencia en defensa de la competencia, que se vio, por ejemplo, en Argentina hace poco. Los sistemas de tarjeta de crédito, no hay un solo mercado de sistema de tarjeta de crédito, hay distintos mercados. Están los mercados de los emisores, de los adquirentes, de los procesadores y de los proveedores de POS. En este contexto, algún problema de competencia en alguno de estos mercados puede afectar otro de los mercados. Por ejemplo, si lo que se le acusó a Visa a comienzos del año 2016, Visa tenía participación en los 4 mercados, o en los 4 submercados estos que hago referencia, y tenía posición dominante en alguno de ellos. Se le acusó en un momento de que en el mercado que tenía posición dominante, rechazaba servicios al resto, a los que le competían en los mercados del lado, rechazaba servicios para imponerse también en el otro mercado, o los cobraba más caro y demás. Esto es un problema adicional. Y esto se potencia por el hecho que en Argentina no tenemos una ley del vertical de pagos. Tenemos un montón de normas, ya hablando desde lo jurídico, un montón de normas
que están diseminadas, la ley de tarjeta de crédito, la ley de entidades financieras, el Código Civil Comercial, la normativa de la UIF, ahora la normativa de los PCP, este es un problema. Pablo, pasamos a la filmina siguiente. El vertical de créditos no es mucho más simple, en la filmina que sigue le estamos mostrando también que hay un montón de casos de negocios. No estamos poniendo en esta filmina, como para hacérselo un poco más simple, no estamos poniendo los negocios de préstamo de los bancos, los negocios de préstamos de cómo se puede financiar a alguien con un banco, con la CNB o con cripto, con las ICOs. Para hacerlo más claro, nos enfocamos simplemente en estos modelos de negocios, esencialmente fintech, que por un lado los podemos dividir los podemos dividir en dos categorías. Primero, préstamos online con capital propio, que es como una especie de evolución, la evolución de la persona que venía prestando dinero hace años en su barrio o en su ciudad de manera presencial, cobrándote o haciéndote firmar un pagaré y demás. A partir de las plataformas de préstamos online, ese mismo tipo puede empezar a prestar a personas de todo el país. Y el negocio se le cambia esencialmente sigue siendo un mutuo, pero el negocio comercialmente es muy distinto. La persona ya no va a tener más, por ahora no los tiene, esperemos que pronto haya algo parecido, un pagaré digital, no va a tener un equivalente al pagaré para ejecutar, así que tiene que recurrir a un montón de herramientas de machine learning, big data, como para hacer modelos de motores de scoring para predecir si la persona va a pagar o no, cosa que le genera un montón de frentes con datos personales. Ahí Pablo Sí. realmente podría, ¿no? Sí, no, porque a ver, básicamente consultás a una empresa de informes crediticios que te tira un score y vos determinás si presto más de tal score o no, y tenés la categorización de Banco Central también de 1 a 5, y decís a lo mejor le presto a los que están en una categoría más riesgosa y asumo yo riesgo, y después tenés el famoso tema de cuánto podés buscar en redes sociales para hacer cierto perfilamiento, ¿no? En un momento la gente empezó a usar mucho redes sociales y datos disponibles físicamente en Internet, de acceso público para hacer análisis, y después de Cambridge Analytica, Facebook cambió sus términos y condiciones y prohibió que se usen los datos de su red social para hacer credit scoring. Un poco se basaba en el que si a vos te presté y a vos te presté, vos que sos amigo de él y él, más o menos te podría prestar porque estás a un mismo nivel y era un dato más que tomaban. Y ahora Facebook no deja que uses eso. Bien, hay todo un tema con ese análisis de las fintech que dan créditos, qué información pueden obtener, de dónde, como para hacer el scoring. Y en una segunda categoría tenemos estos esquemas de financiamiento colectivo de crowdfunding. Estos básicamente, en esta segunda categoría, sigue habiendo una persona que es la financiada, pero la particularidad que tiene esta categoría es que del lado del financiador ya no hay una sola persona, hay un conjunto de personas, un colectivo, una multitud, por eso lo de crowd. Este es un género bastante amplio y podemos distinguir estas 4 categorías que están abajo, que básicamente se distinguen entre sí en función de lo que el financiado da a cambio del financiamiento. Por ejemplo, la primera categoría, financiamiento colectivo de donación, el financiado no da nada a cambio del financiamiento. Por ejemplo, es el caso que hay un problema con un barco petrolero en la Patagonia y yo quiero ir a limpiar pingüinos. Necesito 100.000 pesos, voy a una de las plataformas de crowdfunding y muestro fotos de los pingüinos con música triste o lenta de Arjona, fotos mías con botas para ir a limpiar y mi cepillo. Y ahí consigo que 100 de ustedes pongan 1.000 pesos cada uno, y con eso yo voy. Yo no les doy nada a cambio de ese financiamiento, lo sumo subiré una foto efectivamente limpiando pingüinos, pero no mucho más. Financiamiento colectivo con recompensas, en este caso yo sí doy algo a cambio, me sacaste, Pablo, la filmina, en este caso sí doy algo a cambio, que puede ser una recompensa, un bien o un servicio. Este es el caso, por ejemplo, que con Pablo queremos tener un grupo de rock, tenemos la idea de que cantamos bárbaro, cantaría Pablo, yo tocaría algún instrumento, y entonces estamos convencidos, subimos a esta plataforma de financiamiento las letras de nuestras canciones que hemos escrito, la música, y fotos nuestras luqueados de manera rockero de los 80, y pedimos también 100.000 pesos a cambio de ese financiamiento, y si lo obtenemos,
vamos a dar algo a cambio, podemos dar un reconocimiento en el mismo disco, o podemos dar, o a cambio del financiamiento podemos dar un álbum, o podemos dar una entrada al recital donde hacemos el álbum. Acá en esta categoría hay una contraprestación, por decir algo. En el crowdlending, yo a cambio del financiamiento devuelvo el capital más los intereses. Y en el equity crowdfunding, a cambio del financiamiento, doy equity. Este es el caso que, por ejemplo, yo tengo una fábrica y necesito ampliarla o comprar una máquina o lo que sea, y necesito 20 millones de pesos. Y para eso, yo a cambio de los que me financien, les doy una participación societaria. El marco normativo acá es bastante distinto dependiendo en qué categoría nos encontremos. En el caso del inciso A, que hablaba préstamos rápidos con capital propio, eso sigue siendo un mutuo. Financiamiento colectivo por donación, eso esencialmente es una donación. Financiamiento colectivo con recompensas, eso se parece en algunas ocasiones a una compraventa, a un prepago para una compraventa. Crowdlending está entre un mutuo y la intermediación habitual entre oferta y demanda de recursos financieros. Crowdlending, para que no sea intermediación habitual, tiene que posicionarse en lo que se llama mediación. Hay una distinción entre intermediación y mediación. Intermediar es recibir plata en depósito y prestarlo, y mediación básicamente es juntar puntas. Es importante posicionarse en mediación, y no solo en los papeles, sino también en la implementación, cosa que es muy difícil. Y equity crowdfunding cae medio como de bruces en la ley de mercado de capitales, por eso mereció como una reforma especial para que pudiese operar, si no hubiese estado prohibido. Ahora sí, Pablo, podemos pasar Sí, a hablar de no, simplemente una sola nota respecto a crowdlending, intermediación, que no sé si se oye, creo que Se escucha se oye perfecto. medio mal. Ok, que viste, lo que dijiste de intermediación, a ver, pasó siempre en el derecho que cada nueva tecnología que aparece permite hacer algo que se hacía antes de una manera y lo haces de una forma más fácil. Entonces, en el 90 y algo pasó con la Remate y Mercado Libre y otros más que fueron demandados por un martillero que decía que hacían remates online y que la ley de remates de martilleros decía que solamente se puede hacer con un martillero humano. Ese amparo nunca se resolvió. Después aparecen empresas de transporte de pasajeros que, bueno, y obviamente Mercado Libre, de remate, etcétera, decían yo un comprador con vendedor, pero no estoy en el medio y no soy responsable. Después aparece transporte de pasajeros y yo un chofer con un pasajero, pero yo no los transporto, no soy responsable. Y acá yo alguien que quiere prestar con alguien que quiere solicitar un crédito y de alguna forma los contacto, pero yo no lo hago ni el préstamo ni todo. Entonces es siempre el mismo debate que veo, que la tecnología te permite hacer cosas que antes lo hacía una empresa con más costo y más burocracia, y hoy en día lo haces con una app o con una cosa, y el gran debate de si el app hace la actividad regulada o no, ¿no? Pero resalto que el debate ocurre desde el año 90 y algo. Perfecto. Bueno, de acá teníamos con Pablo, un poco queríamos enfocar, más allá de este primer panorama de temas, o encuadrar la cantidad de temas que hay, queríamos mencionar las medidas de los últimos años, las medidas que se dieron a principios de este año, y las medidas que se están dando en la cuarentena. Pablo, Dale. ¿estas querés contarlas vos? Bueno, vamos a ir rápido porque realmente son un montón, pero un poco esto demuestra que las cosas fueron progresando y evolucionando y cada vez hay más digitalización y más avance en el uso de esto. Pero obviamente todo esto presenta problemas. El Ministerio de Modernización creó la plataforma de trámites a distancia usando la clave fiscal como una forma de identificar a los usuarios. Usaban el sistema de la FIP, que es muy bueno porque ya estamos todos identificados en la FIP y a partir de ahí el usuario se identifica y digamos que realiza trámites a distancia. Luego apareció la ley de expediente digital que autorizó al Poder Judicial a implementar el expediente electrónico con firma digital y electrónica. Y bueno, de vuelta, en mi humilde opinión, la ley no era necesaria, primero porque el Poder Judicial es autónomo por la división de poderes y podía decir, a partir de ahora el expediente, en vez de coserse con hilo y tener 200 páginas, como dice ahora, va a tener 1 millón de páginas y va a ser un PDF digital, y lo pueden haber hecho perfectamente sin ley, pero de vuelta, porque aparte estaba la ley de firma digital que estaba vigente, y como vimos decía que puedes tener un documento de soporte digital, etc. Pero no sacó una acordada, pero estamos acostumbrados a que todo tenga que estar reglamentado. Luego viene la plataforma de firma digital remota, que es una firma cloud o una forma de firmar con todo almacenado en la nube, que es mucho más práctico que yo firmarlo teniendo en mi computadora.
y la derogación del artículo 4 de la ley de firma digital, que son las limitaciones. Cuando se hizo la ley de firma digital, yo participé en el proyecto original de ley de firma digital, copiamos todas las limitaciones de la Directiva Europea de Comercio Electrónico, perdón, la Directiva de Firma Digital. Un poco lo que nos daba miedo es que decía, bueno, ¿cómo voy a usar la firma digital para testar, para reconocer un hijo, para casarme? Son formas de derechos personalísimos o para donar un riñón. Entonces pusimos un montón de exclusiones o para documentos donde se requiere una forma especial, ¿no? Una escritura pública, un pagaré. Entonces excluíamos un montón de cosas. Decidieron derogarlo por decreto, después por una ley, y eso es muy positivo porque es un poco decir, bueno, ¿sabes qué? Se acabaron las limitaciones, vale para toda la firma. Pero después hay un montón de obstáculos que vamos a ver más adelante. Luego la ley del apoyo al capital emprendedor creó la SAS, que ustedes saben tiene libros digitales con protocolos electrónicos y un régimen de crowdfunding que fue reglamentado. Todo esto tuvo sus problemas, más adelante explicamos qué pasa con la SAS, pero bueno, es muy lamentable lo que está pasando porque es un avance y retroceso en poco tiempo. También el mismo decreto, hubo un decreto en el gobierno de Macri que modificó la ley de tarjetas de crédito, permitiendo que haya un contrato digital para facilitar el onboarding digital, la ley de cheque, letra de cambio y pagaré, y se permitió que se utilicen firmas electrónicas en estos casos, con lo cual se buscó un poco flexibilizar las limitaciones que existían. A su vez se creó la Mesa de Innovación Financiera, que fue una mesa donde se juntaron a reguladores con empresas, con startups y con académicos, y se empezaron a crear normas para derribar todas las barreras que existían en estos temas. Sí, acá estamos hablando un poco de Argentina venía bastante atrasada en la implementación de los conceptos de documento electrónico, firma electrónica y firma digital, en la innovación financiera, y que está, bueno, son dos cuestiones muy vinculadas entre sí, y hubo como un intento muy, muy fuerte desde el Estado de promover todo esto a partir del año 1916. Entre esas medidas es las que menciona Pablo, de modificar la ley de firma digital, la ley de tarjeta de crédito, digamos, un montón de lo que el Estado entendió que él podía hacer para que los particulares pudiéramos usar más y mejor estos conceptos, lo trató de hacer. Acá en esta segunda filmina hay más de esas medidas. Se regularon los PEI, los DEBIN, el alias CBU, que son básicamente formas de hacer transferencias bancarias, que si volvemos a las categorías que mencioné antes, está en la categoría del medio, las transferencias, los sistemas electrónicos de pago instantáneo, pero esa generación de nuevas formas de pago, como todas las categorías están vinculadas, favoreció y abarató los negocios de las otras categorías. Digo, hizo bien a todo el ecosistema del vertical de pagos. Se flexibilizó la forma en que los bancos pueden instrumentar los documentos. Básicamente lo que hizo el Banco Central a partir del año 2016 fue reconocer la ley de firma digital que existía desde el año 2001. Un poco por eso la ley de firma digital tardó mucho en digamos, utilizarse o en tenerse en consideración. Muchísimas de las reglamentaciones de los organismos reguladores seguían, no tomaban cuenta de eso. Se permitió el onboarding digital de los bancos, que era algo que los bancos pedían, pero si Mercado Pago puede dar de alta de manera remota a sus clientes, ¿por qué nosotros no? Se generó un montón de herramientas para que los bancos lo pudieran hacer. Se reguló el check, que básicamente es el cheque digital, y a partir de todo eso, bueno, se mejoraron las plataformas de home banking y hay bancos digitales. A partir de esos ajustes del Banco Central en la regulación de los bancos fue que los bancos pudieron empezar a actuar, ya sea desde origen o a partir de ese momento, de manera digital. Y competir, que era lo que pedían los bancos en esta competencia con la fintech, pedían flexibilidad. Esta otra filmina, Pablo, mencionala vos, si te parece. Sí, también lo que hicieron fue aprovechar que RENAPER tiene la base de datos de todos los argentinos para crear un onboard digital, que es un sistema que verifica la foto que uno tiene con la foto del DNI, la foto de la base de datos, y da un porcentaje de aproximación para permitir que la empresa decida, bueno, me da 89%, 95%, que bueno, debe ser Pablo Palazzi, por lo tanto lo admito como cliente, como Pablo Palazzi, sin que yo tenga que ir físicamente online. Allí yo puedo abrir cuentas para un montón de cosas usando el sistema de RENAPER. Y también se regularon los códigos QR, que son muy prácticos, porque uno puede, todos tenemos un celular y podemos leer el código QR y automáticamente linkeamos a un medio de pago y podemos pagar con eso, y es una forma muy práctica de identificar pagos, ¿no?
Bueno, todas estas medidas son las que decíamos con Pablo que se quisieron impulsar y se dieron desde el 2016 al 2019. Esta filmina tiene un título medio dramático, medidas anti-fintech, pero lo que queremos decir es que a comienzo de este año, estas están contextualizadas en enero y febrero. Se dieron una serie de medidas que no necesariamente estaban, no todas, algunas más que otras, no todas estaban necesariamente mal, o decimos anti-fintech realmente, pero en conjunto y por alguna otra cuestión generaron un montón de alarmas en el sector, en el sentido de interpretar de que ese impulso que había para promover el sector se había agotado. Esto es lo que pareció en enero y febrero. Después pasó algo más, que es la filmina siguiente. Pero acá en las medidas que les llamamos anti-fintech de manera dramática, bueno, está la regulación de los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago. Esta regulación no está necesariamente mal, de hecho está bastante en sintonía con la regulación europea. Lo que pasa es que en Europa, que de hecho incluso la regulación europea hasta puede ser en algunas cosas más completa, es decir, que tener más restricciones. Lo que pasa es que la regulación en Europa se hizo después de muchos años de debate y de análisis, y se hizo muy finita en el sentido de que hay muchas alternativas y están muy claras algunas cosas. Y en Argentina, no obstante, veníamos con una mesa de innovación del Banco Central, en donde todos nos sentábamos del sector público y privado y debatíamos ya en exceso cosas. Había cosas que ya no hacía falta debatir y se seguían debatiendo. Este era material obvio para esa mesa y no pasó por ahí y salió medio unilateralmente y se tuvo que ajustar en un par de ocasiones porque no era claro. Fruto un poco de esta unilateralidad es que hay cosas que no previó con claridad. Se derogó la posibilidad de depositar sueldos en billeteras digitales. Esta era una resolución que ya tenía un par de años que permitía a los empleadores no solo depositar los sueldos de sus empleados en cuentas bancarias, sino también en billeteras digitales. Esto no tuvo mucha repercusión, se usaba, pero no sé si se usaba demasiado, digo, no tenemos noticia de que le haya hecho daño a nadie. No obstante lo cual, dentro de las primeras medidas de este Estado fue derogar esa posibilidad. Por eso también fue como, no es que había un problema necesariamente como para ir contra esto, que después, ya vamos a ver, en la cuarentena, la falta de posibilidad de depositar sueldos en billeteras digitales, o jubilaciones, o planes sociales, o lo que sea, fue lo que generó en buena medida, o una de las posibles razones por las cuales en algún momento vimos escenas que nos alarmó a todos de ver personas queriendo cobrar sus jubilaciones, haciendo colas larguísimas, cuando estábamos todos encerrados en nuestras casas, digamos. La imposibilidad de tener herramientas como esta, después tuvo su impacto. Pablo, ¿querés comentar las otras dos y pasamos a la otra filmina? Sí, a ver, se limitó también el uso del DEBIN, de los débitos directos, a la fintech de crédito. La verdad que es una herramienta de cobro muy rápido, porque yo hago un préstamo online muy chico, y lo más práctico es que son préstamos cortos, porque como es bajo el monto también lo cobro rápido, no es un préstamo de 10 años, es un préstamo un mes, 2 meses, y yo tengo la posibilidad de evitarlo automáticamente para cobrármelo. Y obviamente que alguna empresa usó, y lamentablemente una manzana podrida en el árbol afectó al resto del árbol, que se portaba bien, digamos, y esto fue un problema que se malinterpretó, ¿no? Y después la IGJ comenzó a revisar el régimen de las SAS, y de forma bastante fuerte sacó un montón de normas que derogan lo que está en una ley, que es la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, y que es una lástima porque la verdad que se daba la posibilidad en nuestro país de crear empresas que tuvieran libros digitales y que sea todo mucho más fácil y con menores requisitos regulatorios, y de un día para el otro se transformaron en malas palabras y son hasta sospechosos de cometer delito, porque hay una norma de la IGJ que dice que tienen que investigar las propiedades que tienen, como si fueran delincuentes, estos los que crean SAS, y esto es una contradicción con el tema de impulsar las startups, la fintech y el capital emprendedor, ¿no? Porque digamos que, la SAS y cualquier sociedad anónima o SRL, lo que sea, es un instrumento de inversión, ¿no? Yo voy a hacer una empresa y eso lo tenemos que facilitar. No hay que poner obstáculos. Y facilitarlo quiere decir levantar la mayor cantidad de requisitos posibles. Si alguien usa la SAS para cometer un delito, en ese caso individual, lo agarran, lo ponen ante el juzgado correspondiente y se lo quiera. Pero no podemos disparar contra la SAS. Actualmente hay
un amparo de la Asociación de Emprendedores contra la IGJ por las normas que está sacando y por todo lo que está sacando. De hecho, la norma que le suspendieron los libros digitales, creo que es la 3 del 2020, no fue, o la 4 creo, la IGJ no fue publicada en el boletín oficial. Está, pero no fue publicada, está suspendida, es una cosa muy gris, ¿no? Pero bueno, viene la cuarentena y tenemos que conectarnos digitalmente y necesitamos de alguna forma sacar normas. Entonces empezaron a aparecer un montón de normas digitales, de decir, bueno, está bien, pasamos del mundo fintech todo lindo hasta medidas anti-fintech y ahora volvemos tenemos que hacer cosas digitales. Hagamos, bueno, el Poder Judicial. El Poder Judicial dictó una primera acordada que no se sabe qué es, que no era feria, pero que era feria, que estaba todo cerrado, era día inhábil, luego se transformó en feria. En el medio se dieron cuenta que había que presentar cosas y la gente no podía presentarse a tribunales y los tribunales estaban cerrados y permitieron la firma electrónica. La primera acordada que lo permite dice, en los términos del artículo 288 del Código Civil, como diciendo que el Código Civil permite la firma electrónica, cuando está el gran debate que contaba Santiago, que en realidad el error del 288 es que solamente habla de firma digital. Y bueno, y después sacaron otra acordada diciendo, bueno, vamos a darle firma digital a todos los jueces y hacer acuerdos telemáticos. Mientras tanto, un montón de cámaras provinciales, como la de Morón o de Mar del Plata, hicieron acuerdos telemáticos sin normas, simplemente se juntaron los jueces, sesionaron virtualmente y sacaron fallos. O con, bueno, la provincia de Buenos Aires tiene un montón de normas muy avanzadas por la Suprema Corte de Buenos Aires. Pero lo que quiero decir es que cuando quieren hacer algo, lo hacen. Y bueno, pero es un gran problema porque la justicia, que es uno de los 3 poderes del Estado, está frenada, y y la ley de firma digital tiene 20 años. O sea, hace 20 años que está vigente la ley de firma digital. Y hay un artículo de la ley de firma digital, el 47 creo, que dice, dentro de los 5 años, todos los poderes tendrán que informatizarse, ¿no? Y bueno, y tanto el punto A, que es el Poder Judicial, como el punto E, que es el Congreso, tuvieron 2 meses dando vueltas. El Congreso hizo hasta un amparo ante la Corte Suprema para que lo dejen trabajar. Mi respuesta es, dejen de hacer amparos, pónganse a trabajar directamente. También estaba todo el debate que si modificaban el reglamento para sesionar virtualmente, la oposición lo iba a impugnar, porque iba a decir que en realidad tenían que reunirse físicamente para aprobar que pueda haber reuniones virtuales. Es el problema de lógica de los abogados, pero simplemente tenían que pasar a sesionar y punto. Pero todo esto demuestra los líos que tenemos. La IGJ permitió reuniones de directorio y asambleas de forma remota, pero lo dice mientras dure la pandemia, ¿no? Entonces acá, ¿por qué mientras dure la pandemia, no? ¿Por qué no para siempre? Si es muy cómodo. Las tenemos que grabar, tiene toda una lógica, hay que armar un montón de cosas, y aparte hay que tenerlas en serio. Antes las asambleas se hacían pasándose al libro, se circulaba el libro y se firmaba, ahora hay que tenerlas porque hay que grabarlas, y hay que estar físicamente deliberando. Y bueno, esto es muy, muy, muy interesante lo que nos obliga la tecnología, nos obliga a hacer la reunión en serio, digamos. Luego se regula la receta digital, también de forma temporal. Como la gente no podía ir a la farmacia y necesitaba remedio, si no se enferma y se muere, dijeron, bueno, permitimos recetas electrónicas. Ya había un par de normas para el PAMI y otras, pero ahora, mientras dure la pandemia, podemos mandar la receta firma digital. Y cuento una anécdota porque yo digo, bueno, ahora la receta digital vale, el documento, por ejemplo, el médico me la hace, me la manda por WhatsApp, yo la mando por WhatsApp a la farmacia o voy a buscarlo. Me pasó que tengo un familiar mayor de edad, fui a buscar un remedio para ella y me dice, no te podemos mandar nada porque no se ve la fecha en la receta. Entonces yo me fijo, agrando, y veía que el PDF que me había mandado el médico tenía la fecha. Y le digo, ¿tiene fecha? Fíjate. Ah, bueno, ahí en la pantalla, pero cuando lo imprimimos no. Le digo, bueno, pero esto es una receta digital, lo que vale es el documento electrónico. Ah, no. Para nosotros lo que vale es lo que imprimimos. Pero entonces es un problema de tu impresora que imprime mal. Y sí, ya sé, pero yo no te puedo darlo. Bueno, finalmente, ¿qué hicimos? Le pedí a la persona que me había dado la receta que saque una foto más grande, de más lejos, salió la foto más chiquita, imprimieron la receta más chiquita, pero se veía la fecha. A ver, todo este debate es ridículo, pero para mostrarles cómo una implementación que dice, valen ahora, a partir de ahora, mientras dure la pandemia, son varias las recetas en formato electrónico, se choca con la implementación práctica del señor detrás del mostrador, que su impresora no le imprime la fecha, que estaba abajo. Entonces, esto está lleno de problemas así. Los otros días me contaba un escribano que hizo un 08 por una actuación remota digital, y cuando su cliente lo llevó al registro automotor, le dijeron, no, eso no vale, tiene que ser certificado con la cosita común que tiene el escribano. No, pero eso también es válido, lo autorizaron los escribanos, no, eso tampoco vale. Entonces, estamos digitalizando con pequeñas normas que hacen pequeñas cosas y siempre retrocedemos, ¿no? No sé, Santiago, si querés contar sí, un poco acá esta filmina y lo que pasó en estos últimos meses es
un poco la idea de que dentro de la tragedia de la cuarentena y la pandemia, una cosa que sirve, que sirvió es que nos hiciera ver por necesidad que estas herramientas son realmente útiles, digamos, de que no era una marketing político de un sector o de una persona, sino que realmente es útil y que hay un montón de procesos que se están acelerando. O sea, un montón de personas que estaban de alguna forma por ignorancia, o por interés o por comodidad, frenando este proceso de digitalización, que ya no les queda otra más que dejarlo suceder. Pero bueno, lo que dice Pablo es uno de los supuestos de las personas por ignorancia, porque la verdad que la persona siga pensando en imprimirlo y que figurase el papelito cuando, de nuevo, la receta digital, lo que importaba era lo digital de la receta, muestra que esto también es un tema cultural y que mucho de este freno es de la cabeza de la gente. Un caso más, que, que, que después del freno que pareció tener el tema en enero y febrero de este año, volvió a retomar, es lo que se figura en el inciso D, que se modificó la ley de contratos de garantía recíproca permitiendo el uso de la firma electrónica. Acá, este año se hizo, o en estos meses, se hizo algo parecido a lo que se hizo el año pasado, o hace un par de años, con la modificación de la ley de tarjeta de crédito, la modificación de la ley de cheque, la modificación del decreto de ley de letra de cambio y pagaré, en cuyo proceso hace un par de años se modificó las referencias a firmas como para dejar usar no solo la firma digital, sino también la firma electrónica. ¿Por qué? Porque la firma digital está buenísima, pero no mucha gente tiene los certificados digitales emitidos por terceros de confianza licenciados como para firmar digitalmente. Entonces, la verdad que es muy difícil armar un negocio, un producto masivo, partiendo del supuesto de que todos tus usuarios van a tener firma digital. Entonces, lo que la ley hizo hace un par de años, en algunos casos, fue empezar a dejar jugar la firma electrónica dándole equivalencias puntuales a la firma hológrafa, equivalencias puntuales que la ley de firma digital no le daba. Acá, después de este freno de los primeros 2 meses del año, con la cuarentena y por necesidad, quizás más que por convicción, empezaron a volver a darse un montón de estos fenómenos de, por ejemplo, modificar o dar la ley de regular la receta digital, que es algo que se viene buscando hace un montón de tiempo, pero viene re enmarañado y re trabado. Bueno, ahora por necesidad se está dando. Modificar la ley de contratos de garantía recíproca, que era una ley que establece un negocio en el cual hay unas sociedades SGR que garantizan préstamos de otras personas. Bueno, ese préstamo tiene título ejecutivo y estaba regulado, tenía un requisito de forma que tenía que ser con firma. Bueno, se modificó esa ley para que se pudiese hacer esos contratos con firmas electrónicas. ¿Para qué? Para promover... ¿Certificada por escribano o no, Santiago? No, originariamente sí, Claro. había un pedido de certificación. Bueno, pero ¿por qué se hace todo esto? Para flexibilizar la operatoria, para permitirla, para que fluya, y que no solo esto sirva para la pandemia. Acá por suerte no pusieron como en los otros casos durante la pandemia, digamos. Esto son cosas que tienen que funcionar para adelante, para que el negocio evolucione, para que el negocio se agilice, para también dar cuenta de un montón de herramientas que ahora son muy seguras. Quizás en el 2001, como Pablo mencionaba, cuando se redactó la ley de firma digital, puede haber habido dudas o preocupaciones de, che, no abramos mucho la puerta, que se puede armar un tremendo problema, pero ahora ya evolucionó la tecnología, ya hay un montón de herramientas, ya se conoce la certeza de estas herramientas. Obvio que no son todas infalibles, como tampoco es infalible la firma hológrafa, y tampoco es infalible la firma hológrafa certificada. Ni siquiera la intervención del escribano hace esto 100% infalible. Con lo cual hay que tomar cuenta de eso, y esto es un poco de lo que estamos hablando, de tomar cuenta de que lo importante de estas herramientas es ir subiendo en seguridad, no exigirle la firma digital y exigirle la firma
parámetros de seguridad absolutos, porque nadie lo tiene, ni la hológrafa ni la hológrafa certificada. Pablo, no sé si con esto ya estamos y abrimos a preguntas. Me parece que sí, la verdad que es fascinante y seguiríamos escuchándolos, todo este tema de la transformación digital. Yo sé que Pablo le gusta leer sus propias preguntas, pero si quieren yo les voy dando la primera que surge acá del chat, Vale. fue la primera en surgir, que es la de Laura Eckdesman de Rosario. Tiene que ver con algo, ahí está Laura, con algo que venimos comentando también con Pablo y de lo que trató también uno de los webinars que tuvimos sobre el tema de protección de datos. Dice Laura, cuando se aceptan los términos y condiciones de una plataforma, de una app, estaríamos firmando electrónicamente, pero ¿cómo juega esa firma electrónica respecto al consentimiento para la recopilación de datos personales? Ok, a ver si le contesto yo, Santiago. Sí. Dice un poco, si lees la ley la ley de datos personales, el artículo 5 dice que el consentimiento se puede dar de acuerdo al contexto, y bueno, en el contexto de instalar una app o de navegar por internet, el contexto es que estás actuando digitalmente, y entonces, de alguna forma, por el mero uso, de alguna forma estás aceptando. Obviamente es medio delicado, pero hay un tema de usabilidad, ¿no? En realidad, la otra sería que cada app te haga scrollear toda la política de privacidad y al final tengas un botón diciendo que la leíste y que la aceptás. La verdad es que ningún usuario quiere detenerse a leer las políticas de privacidad que redactamos los abogados, y mejor que no las lean porque si no, no harían nada. Pero aparte porque realmente tienen un montón de cosas que algunas corresponden, otras no, y que lleva tiempo, y en la navegación diaria uno quiere frenar. Yo, algunos alumnos míos, cuando daba la materia de grado de nuevas tecnologías, les hacía leer las políticas de privacidad de empresas y tardás 10 minutos en leerla, 15, son muy largas, es imposible leerla. Entonces un poco lo que cambia ahora es que algunos ponen iconos diciendo vamos a recopilar tantas cosas y algo más funcional que lo ves así nomás y te das cuenta que te está diciendo, como Apple inventó unos loguitos para ver que están recopilando datos, que comparten, que transfieren, y esa es una forma más amistosa de mostrar los conceptos, que la gente se ponga a leer un documento legal que el nuevo abogado no entiende, y bueno, es eso un poco la respuesta, pero se puede consentir online. Bueno, no sé si quieren que yo siga viendo un poquito las preguntas. Bueno, Ustedes saben, después, ya a nos ver, hemos pasado del tiempo, pero podemos hacer alguna más. ¿Sí, Pablo y Santiago? sí, a ver qué va a quedar con la exposición. La exposición se la vamos a mandar, efectivamente, después la vemos, María, no sé cómo hacemos. Perfecto, bueno, lo podemos poner online. Nosotros lo que solemos hacer, estamos editando estos webinars para ponerlos en la página del Departamento de Derecho, directamente el video, digamos. Pero sí, se puede hacer algo de eso también. Santiago, ¿qué Y pensás actualmente existe algún sistema de regulación en la Argentina respecto de Face ID para acreditar la voluntad en el vínculo contractual? No, regulado no hay nada. El gran tema con la firma electrónica, o sea, o todas las tecnologías que terminan derivando en firmas electrónicas, es que no hay regulación. A diferencia de la firma digital, que está bien estructurada y delimitada. Acá son conceptos amplios. El Face ID, de alguna forma, yo lo estoy pensando, me parece que es más un tema tuyo, Pablo, porque en definitiva la firma electrónica como concepto tiene que ver con la intención de identificarse y de manifestar un consentimiento, pero si el Face ID depende cómo se implemente, pero yo estoy pensando, si de repente con la lectura de mi rostro se habilita algo, un acceso a algo, pero si yo no he tenido intención de que lean mi rostro para eso, vamos a otro ámbito del derecho, digamos. La firma electrónica, la forma de manifestar el consentimiento y la voluntad puede consistir en un Face ID, puede consistir en una huella. Digo, hay distintos tipos de claves, generalmente, o factores factores, no me acuerdo la segunda palabra, pero
me gusta decirlo como claves, no dejan de ser claves, ya sea que sea del estilo algo que sé, con un PIN que lo sé de memoria, o del algo que tengo, una tarjeta que apoyo en un lector, o el algo que soy también es una clave. Cuando yo decía, la firma electrónica y la digital es todo uso de claves sobre un documento, ya sea para generarlo, para encriptarlo y demás. Cuando hablo de clave, también incluyo la idea de los registros biométricos, del estilo, claves del estilo algo que soy, que incluye el Face ID, la huella dactilar, el iris del ojo, el sonido de la voz. Pero el tema es la implementación, de nuevo. Toda esta tecnología tiene que estar implementada de una forma que lleve hacia la conciencia de la persona que está firmando. O sea, tiene que ser algo que esté bien informado, tiene que ser algo que esté bien instrumentado y tiene que ser algo que esté bien registrado, almacenado, porque al final del día, lo que decía Pablo en la primera filmina aclaratoria, esto termina siendo una cuestión de prueba. O sea, se usó un Face ID o un dedo o una huella dactilar para manifestar el consentimiento, pero ¿por qué se usó un Face ID? ¿Puede usarse? Sí, pero ¿cómo se usó y por qué se usó? ¿Estaba informado el sujeto que la forma de manifestar su consentimiento era de esa manera? Tenés que acreditar que estaba informado. O sea, tenés que tener documentos digitales de todo este proceso. ¿No, Pablo? ¿Estás de acuerdo? Claro, 100% de acuerdo, y quería agregar algo más, que es que la biometría, bueno, hay un tema de sensible para los datos personales por la biometría Además, y el uso de reconocimiento facial. Hoy leía que IBM dijo que no va a fabricar más, no va a estar más en la industria de reconocimiento facial por todas las consecuencias que trae para los derechos civiles y constitucionales, pero en realidad el tema clave es que sea manifestación de voluntad, tanto tu huella dactilar como tu cara, o tus ojos o lo que sea, vos no te la, a diferencia de la clave, no te la olvidás porque la llevas con vos y no la perdés ni la tenés que resetear, pero tenés que manifestar la voluntad. Fíjense que cuando Apple te permite comprar con Face ID, te obliga no solamente a poner la cara, sino que apretes el botón 2 veces. Te exige un extra que no sea solo poner la cara, porque vos podrías poner la cara y automáticamente te enchufa $20 en el Apple Store. Entonces, justamente te hace hacer un acto más, además de poner la cara, para que tomes conciencia que estás manifestando la compra. Y al mismo tiempo que haces doble clic, te lee la cara. Pero no solamente lectura de la cara sola, justamente por lo que decía Santiago, manifestación de voluntad, ¿no? Porque si no, me pasa la cara por ahí y me cobran $20, digamos, ¿no? Entonces, sí, por ahí es más como una prueba de identidad, juega claro, más como prueba de identidad que complementándola con otra cosa, robustece todo claro. el acto, digamos. Sí, para eso sirve la biometría, digamos, ¿no? Después otra pregunta que llega de Jorge Pearson es: ¿qué consideran ustedes le faltaría a la legislación argentina sobre FinTech para que estar a la altura de la ley mexicana sobre FinTech? Gracias. Tendríamos que ir cortando, eso dice María. Perdón, María, que no vi tu mensaje. Bueno, ¿qué pensás de la ley mexicana FinTech, Santiago? Yo no la pondría como el horizonte a seguir. No estoy seguro que lo sea. No digo que no lo sea, pero en su momento tuvo muchísimas críticas. Nosotros tenemos un artículo de una abogada que está viviendo allá en México y que lo estudió mucho el tema, que ella en el libro FinTech que hablaba María y Pablo, que ella lo critica mucho la ley. Lo que decimos en general es que lo que decíamos antes, hay un montón de negocios agrupados en un montón de verticales. Cada negocio tiene el marco jurídico vigente, asumiendo que este negocio es innominado o atípico, el marco jurídico vigente le pega de una manera distinta al negocio de al lado. Y esa forma que le pega el marco jurídico, como le aplica el marco jurídico vigente, a veces se ajusta o cae bien con las necesidades del negocio, a veces no cae bien, y a veces cae bien con los riesgos del negocio, a veces no cae bien. Entonces, en algún caso hará falta algo más, en algún caso hará falta algo menos. Sí hace falta, entendemos, y esto lo hemos dicho con Pablo varias veces, hace falta encarar la cuestión, debatir la cuestión. Acá no hay una persona que por eso nos pareció mal lo que hizo el Central, no porque la norma estuviese mal, sino que entendemos que no es algo que se pueda
encarar desde un solo bonete, digamos. Tiene que ser algo que tiene que tener en consideración un montón de intereses, la sociedad civil, la academia, las fintech grandes, las fintech chicas que tienen intereses totalmente distintas, los bancos también, ¿por qué no? Digamos, es un proceso muy complejo que para nosotros atenta contra la idea de hacer una ley fintech como que cubre todo de una vez. Nos parece que sí hace falta un montón de trabajo que vaya encarando distintos frentes al mismo tiempo. La idea de una ley está buena desde la sistematización y el encarar todo desde en un mismo momento y con una misma lógica, eso por supuesto que suma, pero la verdad que encarar todo el problemón fintech en un solo acto lo vemos difícil. Sí entendemos la utilidad de, por ejemplo, en Europa hay una directiva de servicios de pago, que también es una directiva que se dictó después de un proceso de 15 años de análisis de normas que se fueron dictando y fueron terminando en esta directiva. Eso está bueno, hay una norma que, si querés de alguna manera, aplica todo al vertical de pagos, y está bueno porque regula a todos más o menos con una presión parecida, no genera sobre regulación en un negocio en contra de otro, no beneficia a nadie, digo, porque acá lo que pasa es eso, si regulásemos a los PSP sin pensar que los PSP de alguna forma se vinculan con la tarjeta de crédito y con el resto de los medios de pago, si regulamos solo los PSP, y sí puede ser que generemos desequilibrios. Habría que ir encarando por vertical, me parece, más que por materia. Pero bueno, Pablo, corregime vos si considerás otra cosa. No, 100% de acuerdo con vos. Aparte, cuando imprimí la ley de firma digital, de FinTech de México, es muy gruesa, muy larga, excesivamente larga, y para mí se puede regular con mucho menos. Y aparte son temas muy distintos todos, ¿no? Me pregunta cuándo comienza el programa de FinTech, pregunta Fernando. Bueno. Mañana, de 6 a 8, lo dicta Santiago, y en la página del CETIS pueden ver más información. Santiago Catani, para Santiago Mora, para que se pueda masificar el uso de la firma digital, es necesario que se elimine el requisito del trámite presencial para tener el certificado de firma digital. No sé si te acordás que me habías hablado del tema. ¿Estamos preparados para avanzar algo hoy? Pensando en vertical de préstamos. Para firma digital, para que la firma digital sea más masiva, usual, para que todos podamos firmar digitalmente, todos tengamos los certificados, obviamente sería una gran medida que el certificado no hiciera falta la presencia física a la oficina del certificador licenciado para que el certificador licenciado emita el certificado. El tema es ese, efectivamente, si hoy tenemos en Argentina la tecnología como para hacer eso de una manera segura, evitando que el certificador licenciado empiece a emitir certificados a lo pavote, sin la certeza de que se los está emitiendo a las personas que efectivamente dicen que son. O sea, lo importante acá es no bajar la seguridad de la ley de la firma digital. Si alguien empieza a emitir un certificador, empieza a emitir certificados a todos los que le vienen remotamente a pedir certificados, y no se toman las medidas tecnológicas necesarias para asegurarse de que cada uno de los que vienen es quien dice ser, se van a estar generando certificados. Existe un riesgo alto de que se generase un certificado a alguien que dice ser Pablo Palazzi y que en realidad no lo sea. Y si se genera ese certificado, sería una gran tragedia, porque esos certificados generan firmas digitales que tienen presunciones de autoría e integridad. Y el tipo firmando con presunciones de autoría e integridad, diciendo que es Pablo Palazzi, sin serlo, armaría un terrible despelote, que aparte afectaría a todo el sistema. Ya toda la infraestructura de firma digital perdería valor. Entonces lo importante es avanzar, entre comillas, en la flexibilización del proceso para que sea más fácil de emitir certificados, pero sin, en el proceso, perder seguridad. ¿No, Pablo? Sí. María, ¿podemos hacer una pregunta más o dos? Yo creo que se puede hacer uno más, y si ustedes se pueden quedar, por supuesto, una más podemos hacer. Bueno, sigo la que venía después. ¿Face ID podría ser una especie de firma biométrica? Sí, es lo que decíamos antes.
podría ser parte de una firma electrónica con elementos biométricos, pero en la medida que esté armado lo suficientemente bien como para que el día de mañana, cuando uno tenga el juicio, tiene que probar que esa cara formó parte de esa exposición de la cara, formó parte de una firma electrónica, que pueda probar que efectivamente quiso ser así, que no fue simplemente que le sacaste la imagen desde lejos y le entraste de esa manera a algún lado. Bueno, estamos, creo. Bueno, Yo les- entonces, a decirles a todos, muchas gracias por estar. A Santiago y Pablo, es fascinante realmente todo esto que cuentan, y realmente un privilegio tenerlos. Les agradezco muchísimo que hayan estado y que nos hayan dado este tiempo y todas estas preguntas. Quedaron preguntas, lo sé, pero bueno, desafortunadamente no se puede todo. Queríamos realmente priorizar que los expositores pudieran terminar su exposición, que fue súper interesante. Les quería solo recordar los próximos eventos que tenemos acá en UDESA. Como saben, bueno, tenemos 3 nuevos seminarios. Tenemos en este ciclo de webinars, como saben, el martes que viene es el webinar de Derecho Público, 3 temas frente a la pandemia. Aquí estarán exponiendo Ricardo Ramírez Calvo, Nicolás Eliashev y Florencia Saulino. Luego, el próximo tema que viene es en realidad el seminario de teoría jurídica. Esto es otro tema aparte, digamos, es nuestro seminario, aparte del tema de nuestros ciclos. Va a estar Fernando Atria el viernes 19 de junio, y finalmente el martes 23 de junio tenemos el webinar sobre gobierno corporativa en tiempos de COVID-19, está con Santiago Chaer, Juan Cruz Díaz, y por supuesto moderado, y también a donde va a exponer también Erika Pedruzzi, tengo entendido. Bueno, a todos decirles muchísimas gracias por estar. A cualquiera de estos eventos se pueden sumar en nuestra página de eventos en UDESA. Les agradezco Perdón, nuevamente a todos. una pequeña, nada más para recordar que este jueves también tenemos otro evento que organiza el Centro de Estudios Anticorrupción, que vamos a tener una mirada de compliance de 4 oficiales de cumplimiento de 4 industrias diferentes, que también pueden inscribirse, es gratuito y está en el marco de estos encuentros. Perdón, me faltaba ese nada más. Perfecto, perfecto, Erika, gracias. Gracias a todos por estar. Santiago y Pablo, muchísimas gracias, un lujo. Gracias. Gracias. Nos vemos. Un gusto. Hasta luego. Chao. Muchas gracias también a las organizadoras de este ciclo, Erika Pedruzzi, Nadia Deschapolsky y Cecilia Cutrini. Sin ustedes, este ciclo no podría ocurrir, la verdad. Gracias, María, gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias por estar. Chao, Erika. Adiós.